Buenos días, hermanos. Alabado sea el Señor por este día que nos permite estar en su presencia. Esta mañana quiero reflexionar acerca del Salmos 1:1, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero enfocarme en la palabra bienaventurado. Esta palabra podemos verla de dos maneras distintas. La primera sería la felicidad que nosotros podríamos experimentar por estar haciendo la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Pero otra idea sería que el solo hecho de que Dios se haya fijado en nosotros y esté obrando en nosotros, el hecho de que nosotros estemos en sus manos y Él nos vaya moldeando cada día, a eso le podemos llamar bienaventurado. No es hacer los mandamientos en sí mismos, sino el hecho de que Dios nos preserva a través de su poder para que nosotros hagamos su voluntad. Es así como podemos ver que un bienaventurado puede estar pasando por circunstancias favorables o desfavorables y aún así no deja de ser bienaventurado. Por ejemplo, cuando Job estaba pasando por una prueba, dice Job en 5:17, «He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso». También recordemos que cuando los discípulos de Jesús fueron azotados para que dejaran de pronunciar el nombre de Cristo, al momento que ellos salieron gozosos y dijeron que se sentían alegres de que se les hubiese considerado dignos de haber sufrido por el nombre de Cristo. Entonces, también podemos ver la bienaventuranza en el caso de Bartimeo el ciego, cuando él, sabiendo que Cristo pasaba por ahí, él empezó a gritar, y a pesar de que las personas le decían que guardara silencio, él gritaba aún más. Y en Marcos 10:49 dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y tomaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Otra vez, el hecho de que Dios nos llame, el hecho de que Cristo nos atraiga hacia sí mismo, eso podemos llamar la verdadera bienaventuranza. De esta manera podríamos leer el Salmo 1:1, que aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es porque ha sido favorecido por Dios. No es por iniciativa propia o por voluntad propia que el hombre puede andar en los caminos de Dios. Si fuese por voluntad propia, nosotros inmediatamente caeríamos en obras y nos empezaríamos a jactar, e inclusive buscaríamos hacer las buenas obras con la esperanza de que Dios nos recompense, con la esperanza de que Dios nos favorezca. Pero lo que debemos de tener en cuenta es que si nosotros estamos andando en los mandamientos de Dios, eso ya debe de ser motivo de gozo, no para nosotros gloriarnos, sino porque podemos asegurar que es Dios quien nos está sosteniendo para hacer su voluntad. Recordemos lo que Pablo le decía a los corintios que estaban enorgullecidos. Ellos habían sido bendecidos con muchos dones. Sin embargo, lo que Pablo les decía es: ¿por qué se comportan, por qué sienten que son más importantes que otros? Como si lo que hubieran recibido no lo hubieran recibido, como si ustedes lo hubieran creado. Es decir, nuevamente, si nosotros no consideramos que ser bienaventurado es estar en las manos de Dios, que nos está guiando en constante crecimiento hacia la imagen de Cristo, nosotros vamos a caer en jactancia. Entonces es un don de Dios el hecho de que nosotros podamos seguir esos caminos. Y más aún mencionar que ese don que recibe el creyente no es una fuerza o un poder de tal manera que su voluntad se fortalece y entonces ahora sí quiero hacer lo bueno.
Si nosotros somos cuidadosos en revisar la Escritura, el don que recibe el creyente es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo, es Dios morando en nosotros. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo fue dado en Hechos, cuando Pedro predicó a la multitud que peregrinaba hacia Jerusalén, él les decía que Jesucristo había sido declarado Señor y Mesías por Dios. Entonces la multitud acongojada decía, bueno, ¿y qué haremos? En un sentido, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dice aquí el don del Espíritu Santo. Y esa es nuestra única bienaventuranza, que como creyentes podamos tener el Espíritu Santo, que a su vez podemos darle la gloria de que Él nos motiva y nos fortalece para hacer su voluntad. No está en nosotros, así que un favorecido de Dios, un bienaventurado de Dios es aquel que recibe el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, llamaríamos a aquellas personas que aún no creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que se arrepientan de sus pecados, y entonces Dios en su misericordia les dará el Espíritu Santo. Y así pues podemos decir que cuando esa persona abandone su pecado, cuando esa persona mire hacia la justicia de Cristo, es porque el mismo Espíritu Santo está produciendo en él amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando una persona es regenerada, estos frutos inmediatamente lo hacen dejar el pecado. Si por la gracia también hemos sido contristados por nuestro pecado, no hallamos salida y de pronto experimentamos una paz indescriptible, en verdad, la persona que experimenta esa paz va a soltar el pecado. Indescriptiblemente lo soltará, ya no lo querrá. Es así como muchos que han tenido la experiencia de ser bienaventurados, de ser llamados por Dios, inexplicablemente tienen fe, inexplicablemente se muestran mansos ante la palabra de Dios, ante sus exhortaciones, y solamente podemos darle la gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, cuánto te agradecemos porque tú nos permites revisar esta tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes para que no nos enfoquemos demasiado en nosotros y podamos contemplarte a ti como el único que nos da absolutamente cada gracia, Señor. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.